Sofía Mendoza nunca había creído en el amor a primera vista hasta que conoció a Diego Ramírez en la biblioteca de la Universidad Nacional. Ella, de 22 años, estudiaba arquitectura mientras trabajaba medio tiempo para ayudar a su abuela enferma. Diego, con sus 28 años y su sonrisa encantadora, parecía el hombre perfecto, inteligente, atento y con un trabajo estable en una empresa constructora. ¿Te puedo ayudar con esos libros?, le preguntó Diego aquella tarde de octubre, cuando Sofía luchaba por cargar una pila de manuales de construcción. Gracias, pero puedo sola, respondió ella sonrojándose. No lo dudo, pero me gustaría conocerte mejor. Soy Diego. Desde ese día, Diego comenzó a aparecer en la biblioteca todos los días. Traía café para Sofía, la ayudaba con sus tareas y la escuchaba hablar sobre sus sueños de convertirse en arquitecta. Para Sofía, era como un cuento de hadas. Lo que ella no sabía era que Diego había investigado todo sobre ella antes de ese encuentro casual. Sabía que era la única nieta de Esperanza Mendoza, la anciana dueña de una de las constructoras más importantes de la ciudad. Sabía que Sofía trabajaba para pagar la medicina de su abuela y que, a pesar de su situación económica difícil, pronto heredaría una fortuna. Diego había planeado cada detalle de su acercamiento. Había estudiado los horarios de Sofía, sus gustos, sus miedos. Incluso había conseguido trabajo en una empresa relacionada con la construcción para tener temas en común de qué hablar. Esa noche, mientras Sofía le contaba a su abuela sobre el chico maravilloso que había conocido, Diego revisaba los documentos que había conseguido sobre la herencia de los Mendoza. Sonrió satisfecho mientras planeaba su siguiente movimiento. Durante las siguientes semanas, Diego desplegó todo su encanto. Llegaba puntual a cada cita, recordaba cada detalle que Sofía le contaba y siempre tenía las palabras perfectas para hacerla sentir especial. Nunca había conocido a alguien tan determinada y hermosa como tú, le decía mientras caminaban por el parque. Sofía se derretía con cada palabra. Diego parecía entender sus sueños mejor que nadie. Cuando ella hablaba sobre construir casas para familias de bajos recursos, él la animaba y prometía ayudarla a hacer realidad esos proyectos. Juntos podríamos cambiar el mundo, le susurró una noche mientras veían las estrellas. Pero mientras Sofía soñaba con su futuro juntos, Diego se reunía en secreto con un investigador privado que le daba informes detallados sobre la salud de doña Esperanza y el estado de sus finanzas. La señora tiene máximo 2 años de vida, le informó el investigador. Su corazón está muy débil y los médicos no le dan muchas esperanzas. ¿Y la herencia?, preguntó Diego. Todo está a nombre de la nieta. Propiedades, la empresa, cuentas bancarias. Estamos hablando de más de 50 millones de pesos. Diego sonrió. Su plan iba perfecto. Solo necesitaba que Sofía se enamorara completamente de él antes de que su abuela muriera. Esa misma noche, le llevó flores a Sofía y le dijo que la amaba por primera vez. Ella lloró de felicidad en sus brazos, sin imaginar que esas lágrimas eran exactamente lo que Diego había planeado provocar. Los meses siguientes fueron como un sueño para Sofía. Diego la trataba como a una princesa, pero de una manera sencilla y auténtica, que la hacía sentir amada por quien realmente era. Él la acompañaba a visitar a su abuela al hospital, se quedaba con ella durante las noches difíciles y siempre encontraba la manera de hacerla sonreír. Este muchacho es especial, le decía doña Esperanza a su nieta. Se ve que te ama de verdad. Sofía asentía feliz, tomando la mano arrugada de su abuela. Si doña Esperanza, quien había vivido tanto y conocía a las personas, aprobaba a Diego, entonces definitivamente él era el hombre correcto. Lo que ninguna de las dos sabía era que Diego había estudiado perfectamente cómo comportarse con personas mayores. Había leído sobre la enfermedad de doña Esperanza, sabía exactamente qué preguntas hacer para mostrar interés genuino, y siempre llevaba los dulces favoritos de la anciana. «Cuide bien a mi nietecita», le decía doña Esperanza a Diego durante una de sus visitas. «Se lo prometo, señora, la amo más que a mi propia vida». Mentía con tanta naturalidad que hasta él mismo casi se lo creía, pero cuando salía del hospital, Diego revisaba su teléfono, donde tenía una aplicación que le permitía monitorear los movimientos de las acciones de la empresa Mendoza. Cada día que pasaba, el valor de la herencia crecía más. Por las noches,
Mientras Sofía estudiaba, Diego investigaba las propiedades de la familia. Había una mansión en las lomas, varios terrenos en zonas exclusivas de la ciudad y una empresa constructora que tenía contratos millonarios con el gobierno. ¿En qué piensas?, le preguntó Sofía una noche, notando que Diego parecía distraído. En nosotros, respondió él besándola suavemente, en el futuro que vamos a construir juntos. Y técnicamente no mentía. Estaba pensando en el futuro que iba a construir, con el dinero de ella. Después de un año de noviazgo, Diego decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Había observado que la salud de doña Esperanza empeoraba cada día, y según sus cálculos, no le quedaba mucho tiempo. Planeó la propuesta perfecta. Conocía todos los gustos de Sofía. Le gustaban las cosas sencillas pero significativas. Odiaba las exhibiciones llamativas y valoraba más los gestos del corazón que los regalos caros. Un sábado por la tarde, la llevó al lugar donde se habían conocido, la biblioteca de la universidad. Había arreglado con el bibliotecario para quedarse solos después del horario de cierre. ¿Recuerdas este lugar?, le preguntó Diego, llevándola hasta la mesa donde solían estudiar juntos. Claro que sí, aquí cambió mi vida, respondió Sofía emocionada. La mía también, dijo Diego arrodillándose frente a ella. Sofía, desde el día que te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? El anillo que le mostró era sencillo pero hermoso, exactamente del estilo que a ella le gustaba. Sofía gritó de emoción y se lanzó a sus brazos. Sí, 1000 veces sí. Mientras ella lloraba de felicidad, Diego calculaba mentalmente cuánto tiempo tardarían en casarse. Necesitaba que fuera pronto, antes de que doña Esperanza muriera. Una vez que fueran esposos, tendría derechos sobre la herencia. Esa noche, cuando fueron a darle la noticia a doña Esperanza, la anciana los bendijo con lágrimas en los ojos. «Estoy tan feliz de verte encontrar el amor verdadero antes de que me vaya», le dijo a su nieta. «No hables así, abuela. Vas a estar en mi boda», respondió Sofía apretando su mano. «Espero que sí, mi niña. Espero que sí». Diego observó la escena con una mezcla de satisfacción y algo que no quería reconocer. Por un momento, viendo el amor genuino entre la abuela y la nieta, sintió una punzada extraña en el pecho, pero la alejó rápidamente. No podía permitirse sentimientos en este momento. Sofía quería una boda sencilla, pero hermosa. Diego estuvo de acuerdo, aunque por razones diferentes. Él quería casarse lo más pronto posible, y una boda elaborada tomaría demasiado tiempo en organizarse. «¿Qué te parece si nos casamos en 3 meses?», sugirió Diego. «Podríamos hacer algo íntimo, solo familia y amigos cercanos». «¿Tan pronto?», preguntó Sofía, sorprendida. «Es que no quiero esperar más para hacerte mi esposa. Además, quiero que tu abuela esté presente, y sabes que su salud». Sofía entendió inmediatamente. Diego tenía razón. Doña Esperanza cada día estaba más débil, y era importante que pudiera estar en la boda. «Tienes razón. Empecemos a planear todo». Durante los siguientes meses, Diego se convirtió en el novio perfecto. Ayudaba con todos los preparativos. Era paciente con los cambios de opinión de Sofía y siempre tenía la actitud correcta. Pero en secreto, Diego se había reunido con un abogado especializado en herencias. «Una vez que se case, ¿tendrá derechos sobre los bienes de su esposa?», preguntó Diego. «Depende del régimen matrimonial que elijan. Si se casan bajo sociedad conyugal, sí tendría derechos. Si eligen separación de bienes, no. Y si ella no especifica nada, por defecto, se asume sociedad conyugal». Diego sonrió. Se aseguraría de que Sofía no pensara en esos detalles legales. Ella era muy confiada y romántica. Jamás sospecharía que él pudiera tener intenciones ocultas. Durante una de las citas para planear la boda, Diego dirigió sutilmente la conversación hacia el tema. «Amor, el padre que nos va a casar me preguntó sobre algunos documentos legales. Creo que es algo rutinario. No te preocupes por eso». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Sofía distraídamente mientras elegía flores. «Cosas del matrimonio, regímenes patrimoniales y eso. Le dije que tú te encargarías, pero si quieres, yo puedo hacerlo para que no te preocupes». «Ay, sí, hazlo tú. Yo no entiendo nada de esas cosas legales». «Perfecto. Diego se encargaría de que todos los documentos estuvieran a su favor». El día de la boda fue perfecto.
Sofía se veía radiante con un vestido sencillo pero elegante, y doña Esperanza, a pesar de su debilidad, logró estar presente en una silla de ruedas, con oxígeno portátil, pero sonriendo de felicidad. «Te ves hermosa, mi niña», le dijo a Sofía antes de caminar hacia el altar. «Gracias por estar aquí, abuela. No hubiera sido lo mismo sin ti». La ceremonia fue emotiva. Diego dijo sus votos con tanta convicción que hasta él mismo casi se creyó sus propias palabras. Habló del amor eterno, de la protección mutua, de los sueños compartidos. «Sofía, prometo amarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero, tu apoyo y tu mejor amigo. Prometo construir contigo una vida llena de amor y felicidad». Sofía lloró de emoción. Nunca había sido tan feliz en su vida. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en el jardín de la casa de doña Esperanza. La anciana, aunque cansada, insistió en bailar una pieza con el nuevo esposo de su nieta. «Cuídala mucho», le susurró Diego mientras bailaban lentamente. «Con mi vida», respondió Diego, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba mintiendo completamente. Esa noche, mientras Sofía dormía feliz en sus brazos, Diego miraba el techo pensando en todo lo que había logrado. Ahora era oficialmente parte de la familia Mendoza. Solo faltaba que doña Esperanza muriera y que Sofía heredara todo, pero había algo que lo incomodaba. Durante la boda, mientras veía a Sofía tan feliz, tan confiada, tan enamorada, había sentido algo extraño, algo que no había planeado sentir. Se obligó a apartar esos pensamientos. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla de felicidad para Sofía y ansiedad para Diego. Sofía estaba en el paraíso, disfrutando de la vida con el hombre que amaba, mientras Diego esperaba impaciente que doña Esperanza muriera. La pareja se mudó a un departamento modesto, a pesar de que Diego hubiera preferido algo más lujoso. Pero Sofía insistía en vivir de acuerdo a sus ingresos reales, sin tocar el dinero de su abuela. «Cuando heredes todo, podremos mudarnos a una casa más grande», le decía Diego, tratando de sonar casual. «No me gusta pensar en eso», respondía Sofía. «Prefiero disfrutar a mi abuela mientras esté con nosotros». Esta actitud frustraba a Diego. Él había calculado que doña Esperanza moriría en 1 año, máximo 2, pero la anciana parecía aferrarse a la vida con una fuerza sorprendente. Durante el día, Diego seguía trabajando en la empresa constructora, pero por las noches investigaba más sobre los negocios de la familia Mendoza. Había descubierto que la empresa tenía contratos gubernamentales muy lucrativos y que doña Esperanza tenía inversiones que Diego no conocía. «¿Cómo va tu abuela?», le preguntaba frecuentemente a Sofía. «Algunos días mejor, otros peor, pero los doctores dicen que es muy fuerte. No te ha dicho nada sobre, ya sabes, sobre sus cosas, sus propiedades». «Diego, no me gusta hablar de eso. Mi abuela no es una herencia, es una persona que amo». Diego se disculpaba y cambiaba de tema, pero por dentro se impacientaba. Necesitaba encontrar la manera de acelerar el proceso. Una noche, mientras Sofía estudiaba para sus exámenes finales de la carrera, Diego revisó el escritorio donde ella guardaba papeles importantes. Encontró algunos documentos de la empresa y copió la información más relevante. Al día siguiente, se reunió con su contacto en el mundo legal. «Necesito saber exactamente qué va a heredar mi esposa y cuándo», le dijo Diego. «Eso solo lo puede saber consultando directamente el testamento. ¿Su esposa no le ha dicho nada? Ella no quiere hablar del tema. Es muy sentimental». «Bueno, hay formas de averiguarlo, pero sería complicado». Diego estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en este plan como para dejarlo al azar. Después de meses de investigación, Diego finalmente consiguió información detallada sobre la herencia de Sofía. Lo que descubrió superó todas sus expectativas. Doña Esperanza no solo era dueña de la empresa constructora, sino que tenía propiedades en varios estados del país, inversiones en el extranjero y cuentas bancarias que Diego nunca había imaginado. La herencia total ascendía a más de 200 millones de pesos. «Es mucho más de lo que pensaba», murmuró Diego, revisando los documentos que había conseguido a través de contactos poco escrupulosos. Pero también descubrió algo que lo preocupó. Doña Esperanza había actualizado su testamento recientemente
y había incluido varias cláusulas específicas sobre Diego. Al parecer, la anciana no era tan ingenua como él había creído. Había hecho que investigaran a Diego antes de la boda, y aunque no había encontrado nada incriminatorio, había decidido incluir protecciones en el testamento. Si Sofía se divorcia en los primeros 5 años de matrimonio, Diego no tendría derecho a nada, leyó Diego en voz alta. Y si Sofía muere sin hijos, la herencia pasaría a instituciones de beneficencia. Esto cambiaba todo. Diego no solo necesitaba que doña Esperanza muriera, sino que también necesitaba mantenerse casado con Sofía por al menos 5 años. Y si quería asegurar la herencia completamente, necesitaba que Sofía tuviera hijos. Esa noche, Diego llegó a casa con una actitud especialmente cariñosa. «Amor, he estado pensando mucho en nosotros», le dijo a Sofía mientras cenaban. «¿En qué exactamente?», preguntó ella sonriendo. «En formar una familia. ¿No te gustaría tener hijos pronto?». Sofía se sorprendió. Habían hablado de hijos antes, pero siempre como algo para el futuro lejano. «Bueno, sí me gustaría, pero quiero terminar mi carrera primero, y con la salud de mi abuela. Pero piénsalo, mi amor. Un bebé le daría mucha alegría a tu abuela en sus últimos años». La idea de que su abuela pudiera conocer a su bisnieto convenció a Sofía. Esa noche, por primera vez, no usaron protección. Diego sonrió satisfecho. Ahora tenía un plan completo: mantener el matrimonio, tener hijos con Sofía y esperar a que doña Esperanza muriera. Después de 5 años, podría divorciarse y quedarse con una parte sustancial de la herencia. 1 año después de la boda, Sofía se graduó de arquitecta y Diego había logrado que ella quedara embarazada. Doña Esperanza, efectivamente, se llenó de alegría al saber que iba a ser bisabuela. «Es lo único que me faltaba ver en esta vida», decía la anciana, acariciando el vientre de Sofía. Pero la realidad de estar embarazada, trabajar en su primer empleo como arquitecta y cuidar a su abuela enferma, comenzó a pasar factura en Sofía. Estaba cansada, estresada, y comenzó a notar que Diego parecía más distante. «¿Estás bien?», le preguntó una noche. «Últimamente te noto raro». «Estoy bien, solo preocupado por el trabajo», respondió Diego, aunque la verdad era que estaba frustrado porque doña Esperanza seguía viva y aparentemente había mejorado desde que supo del embarazo. «¿Seguro? Siento que ya no hablamos como antes». Diego se dio cuenta de que necesitaba ser más cuidadoso. No podía permitir que Sofía sospechara nada, especialmente ahora que estaba embarazada y más sensible emocionalmente. «Tienes razón, amor. Perdóname. Es que el trabajo ha sido muy demandante últimamente». Pero la verdad era que Diego había comenzado a tener problemas para mantener su actuación. Después de 2 años fingiendo ser el esposo perfecto, se estaba cansando. Era agotador estar siempre alerta, siempre diciendo las palabras correctas, siempre mostrando emociones que no sentía. Además, algo extraño estaba pasando. A veces, cuando veía a Sofía tan vulnerable, tan confiada, tan enamorada, sentía algo que no sabía identificar: culpa, remordimiento o algo peor. Una noche, mientras Sofía dormía, Diego se quedó despierto mirándola. Estaba embarazada de 6 meses y se veía hermosa y peaceful. Su mano descansaba sobre su vientre, protegiendo al bebé que crecía dentro. Por un momento Diego se preguntó qué habría pasado si hubiera conocido a Sofía en otras circunstancias, si realmente hubiera sido amor a primera vista, como ella creía, si hubiera sido genuino desde el principio, pero desechó esos pensamientos rápidamente. No podía permitirse sentimentalismos. Había llegado demasiado lejos. El bebé nació en marzo, una niña hermosa a la que llamaron Esperanza, como la bisabuela. Doña Esperanza, quien había estado luchando contra la muerte durante meses, pareció revivir al conocer a su bisnieta. «Es igualita a ti cuando naciste», le dijo a Sofía, con lágrimas en los ojos. El nacimiento de la bebé cambió la dinámica familiar. Sofía estaba completamente enfocada en ser madre. Doña Esperanza parecía haber encontrado una nueva razón para vivir, y Diego se sentía como un espectador en su propia vida. «¿No te parece increíble?», le preguntó Sofía una noche, mientras amamantaba a la bebé. «Nuestra hija es perfecta». «Sí, es hermosa», respondió Diego, pero su voz sonaba automática. «¿Estás bien? Desde que nació la bebé, te noto distante». Diego se dio cuenta de que tenía que ser más cuidadoso.
La maternidad había hecho a Sofía más perceptiva, más intuitiva. Solo estoy cansado, amor. Trabajar todo el día y luego ayudar con la bebé por las noches. Tienes razón. Tal vez deberías tomar unos días libres. Pero Diego no estaba cansado por el trabajo o por cuidar a la bebé. Estaba cansado de fingir. Estaba cansado de actuar como el padre y esposo perfecto cuando lo único que quería era que todo terminara de una vez. Una noche, mientras cargaba a la bebé para que Sofía pudiera dormir, Diego la miró fijamente. Era su hija, llevaba su sangre, sus genes, pero él no sentía nada especial por ella. No sentía el amor incondicional que todos decían que debería sentir. Esto lo preocupó. ¿Qué clase de persona era él? ¿Qué clase de padre sería? Por primera vez en su vida, Diego comenzó a cuestionarse no solo su plan, sino a sí mismo. Los siguientes meses fueron los más difíciles para Diego. La bebé lloraba mucho por las noches. Sofía estaba agotada y de mal humor, y doña Esperanza, lejos de morir, parecía haber encontrado una segunda juventud cuidando a su bisnieta. No entiendo por qué llora tanto, se quejó Diego una noche, después de horas tratando de calmar a la bebé. Es normal, Diego. Todos los bebés lloran. Solo necesita tiempo para adaptarse. Pero llora todo el tiempo. No puedo dormir. No puedo trabajar bien. Sofía lo miró con sorpresa. Nunca había visto a Diego tan irritable. ¿Qué te pasa? Desde que nació Esperanza estás diferente. No me pasa nada. Solo estoy cansado. Pero Sofía tenía razón. Diego estaba diferente. La presión de mantener su actuación, sumada a la responsabilidad de ser padre, estaba empezando a quebrarlo. Una tarde, cuando Sofía se fue a trabajar y dejó a la bebé con doña Esperanza, Diego se quedó solo en casa. Se sirvió una copa de whisky y se sentó en el sofá, mirando las fotos familiares que Sofía había puesto por toda la casa. En una de las fotos, estaban los tres en el hospital el día que nació la bebé. Sofía se veía radiante. Él sonreía para la cámara, y la bebé dormía pacíficamente. Parecían la familia perfecta. Pero Diego sabía que todo era una mentira. Él no amaba a Sofía, no había planeado amar a su hija. Todo había sido una actuación para conseguir dinero. El problema era que, después de 3 años de actuación, ya no estaba seguro de qué era real y qué era falso. A veces, cuando Sofía lo miraba con amor, él sentía algo extraño en el pecho. Cuando la bebé le sonreía, algo se movía dentro de él. ¿Era posible que hubiera desarrollado sentimientos reales? ¿O era solo que se había vuelto tan bueno actuando que se estaba engañando a sí mismo? Esa noche, Diego tomó una decisión. Necesitaba acelerar su plan. La situación se estaba volviendo insostenible emocionalmente. Se reunió con su contacto y le pidió que averiguara si había alguna forma de acelerar la muerte de doña Esperanza sin levantar sospechas. ¿Está seguro de lo que me está pidiendo?, le preguntó el hombre. Completamente seguro. Pero cuando llegó a casa y vio a doña Esperanza cargando a la bebé, cantándole una canción de cuna, sintió algo que nunca había sentido antes: remordimiento genuino. Una noche, mientras Diego creía que Sofía estaba dormida, ella lo escuchó hablando por teléfono en la cocina. ¿Ya averiguaste lo del testamento?, decía Diego en voz baja. Necesito saber exactamente cuándo va a morir la vieja. No puedo esperar más. Han pasado 3 años y sigue viva. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Se quedó inmóvil en la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que Diego podría escucharlo. Sí, ya sé que tengo que esperar 5 años para el divorcio, pero necesito que se muera pronto. Con la bebé y todo, ya no puedo mantener esta actuación mucho tiempo más. Las palabras de Diego la golpearon como puñaladas. ¿Actuación? ¿Divorcio? ¿Esperando a que muriera su abuela? No siento nada por ella. Nunca sentí nada. Todo ha sido por el dinero desde el principio. Sofía se llevó las manos a la boca para no gritar. Su matrimonio, su amor, su familia, todo había sido una mentira. Cuando Diego terminó la llamada y regresó a la cama, Sofía fingió estar dormida. Pero pasó toda la noche despierta, llorando en silencio, tratando de procesar lo que había escuchado. Al día siguiente, Diego se fue a trabajar como siempre, besando a Sofía en la frente y diciéndole que la amaba, pero ahora ella sabía que cada palabra, cada gesto, cada beso era falso. Sofía se quedó en casa,
incapaz de trabajar, incapaz de pensar en otra cosa que no fueran las palabras de Diego. Miró a su hija, que dormía inocentemente, y se preguntó si Diego sentiría algo por ella, o si también la veía como parte de su plan. Por la tarde, cuando fue a visitar a su abuela, Sofía no pudo contener las lágrimas. «¿Qué te pasa, mi niña?», le preguntó doña Esperanza preocupada. «Abuela, ¿tú crees que Diego me ama de verdad?». Doña Esperanza la miró con sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Pasó algo?». Sofía no sabía qué decir. No podía contarle a su abuela que Diego estaba esperando a que muriera para quedarse con su herencia. Eso la mataría de la impresión. «No, solo. A veces siento que no me conoce realmente». «Ay, mi niña, todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, especialmente cuando hay un bebé de por medio». Pero Sofía sabía que esto era diferente. Esto no era una crisis matrimonial normal. Su esposo, el padre de su hija, el hombre en quien había confiado completamente, la había estado engañando desde el primer día. Esa noche Sofía tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Diego. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Sofía esperó a que Diego llegara del trabajo y a que la bebé se durmiera. Luego, con el corazón latiendo fuertemente, se armó de valor para la conversación más difícil de su vida. «Diego, necesitamos hablar», le dijo con una voz que intentaba mantener calmada. «Claro, amor. ¿De qué quieres hablar?». «De nosotros, de nuestro matrimonio, de la verdad». Diego sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Sofía que no le gustaba. «¿La verdad sobre qué?». «Te escuché anoche. Tu conversación telefónica». El rostro de Diego se puso pálido. Sabía exactamente a qué conversación se refería. «Sofía, ¿puedo explicarte? Explícame que todo ha sido una mentira desde el principio, que te casaste conmigo por dinero, que estás esperando a que mi abuela se muera». Diego se quedó callado. Por primera vez en 3 años no tenía palabras preparadas. «Dime la verdad, Diego. Por favor, por lo menos ten la decencia de ser honesto ahora». Diego la miró a los ojos. Sofía estaba llorando, pero había determinación en su mirada. Ya no era la chica ingenua de la que se había aprovechado. «Tienes razón», dijo Diego finalmente. «Todo fue planeado desde el principio». Sofía sintió que le faltaba el aire, aunque ya sabía la respuesta. «¿Nunca me amaste?». «No, al principio no. Investigué sobre ti, sobre tu familia, sobre la herencia. Me acerqué a ti con un plan. ¿Y ahora? ¿Sientes algo por mí ahora?». Diego se quedó callado por un momento largo. Esa era la pregunta que él mismo se había estado haciendo durante meses. «No lo sé», respondió honestamente. «Ya no sé qué es real y qué no». «¿Y nuestra hija? ¿Ella también es parte de tu plan?». «Al principio sí. Necesitaba que tuvieras hijos para asegurar la herencia. Pero cuando nació...». «¿Qué? ¿Cuándo nació qué?». «Cuando nació algo cambió. No sé qué, pero algo cambió». Sofía se limpió las lágrimas con rabia. «¿Crees que eso lo arregla todo? ¿Crees que porque tal vez ahora sientes algo, puedo olvidar 3 años de mentiras?». «Sofía, por favor. No me digas mi nombre como si significara algo para ti. Durante 3 años fingiste amarme, fingiste ser feliz conmigo, fingiste ser un buen esposo, un buen padre. ¿Cómo puedo creer alguna vez en ti?». Diego no tenía respuesta. Nunca había planeado esta conversación porque nunca había esperado que Sofía se enterara. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó. «No lo sé, pero necesito que te vayas de esta casa. Esta noche». «Sofía, por favor, piénsalo. Tenemos una hija juntos». «Exactamente, tenemos una hija. Y no voy a permitir que crezca en una casa llena de mentiras». Diego se levantó lentamente. Sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar esto. ¿Vas a divorciarte de mí?». «No lo sé. Necesito tiempo para pensar». Esa noche, Diego empacó sus cosas y se fue a un hotel. Sofía se quedó despierta toda la noche, llorando y abrazando a su hija, preguntándose cómo había sido tan ciega. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sofía. Tuvo que explicarle a su abuela por qué Diego se había ido, sin contarle toda la verdad para no destrozarla. «Estamos pasando por una mala racha», le dijo a doña Esperanza. «Necesitamos un tiempo separados». «Ay, mi niña, estos problemas se arreglan hablando, no huyendo. Si tan solo fuera tan simple», pensó Sofía. Diego llamaba todos los días, rogándole que lo dejara volver, que hablaran, que intentaran arreglar las cosas.
pero Sofía no podía soportar escuchar su voz. Por favor, Sofía, sé que metí la pata, pero podemos solucionarlo. ¿Solucionarlo? Diego, nuestro matrimonio completo fue una mentira. No hay nada que solucionar, pero tengo sentimientos por ti ahora. Eso tiene que contar para algo. Ahora, después de 3 años, después de que me usaste, después de que planeas divorciarte de mí en cuanto tengas acceso a la herencia, ya no quiero la herencia, solo te quiero a ti, no te creo. Y aunque fuera cierto, ¿cómo podría vivir contigo sabiendo que durante 3 años fingiste amarme? La conversación siempre terminaba igual, con Sofía colgando el teléfono y llorando. Una semana después de que Diego se fuera, Sofía recibió una llamada que cambió todo. Señora Ramírez, soy el doctor González. Su abuela está en el hospital. Tuvo un infarto. Sofía corrió al hospital con la bebé en brazos. Doña Esperanza estaba en cuidados intensivos, conectada a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. ¿Cómo está?, le preguntó Sofía al doctor. Estable por ahora, pero su corazón está muy débil. Los próximos días serán críticos. Sofía se quedó en el hospital día y noche. Diego llegó en cuanto se enteró. ¿Cómo está?, preguntó. Mal, muy mal. Sofía, sé que estás enojada conmigo, pero no puedo estar lejos de ti en este momento. No es por ti, Diego, es por ella. Mi abuela siempre te quiso. Era cierto. A pesar de todo, Doña Esperanza había amado a Diego como a un nieto. Sería cruel no dejarlo despedirse. Durante los siguientes días, Diego se quedó en el hospital con Sofía. Cuidaba a la bebé mientras Sofía estaba con su abuela. Le traía comida, la consolaba cuando lloraba. Por un momento, Sofía casi olvidó todo lo que había pasado. Casi recordó por qué se había enamorado de él, pero luego se acordaba de que todo había sido una actuación y el dolor regresaba. Doña Esperanza vivió 2 semanas más. En sus últimos días estaba consciente pero muy débil. Sofía pasaba todo el tiempo posible con ella, y Diego se quedaba cuidando a la bebé. Mi niña, le dijo Doña Esperanza a Sofía una tarde, necesito contarte algo importante. Dime, abuela, sobre Diego, sobre tu matrimonio. Sofía sintió que se le paraba el corazón. ¿Sabía su abuela la verdad? ¿Qué pasa con Diego? Yo sabía, susurró Doña Esperanza. Desde el principio sabía por qué se acercó a ti. ¿Qué? ¿Cómo? Soy vieja, mi niña, pero no soy tonta. Mandé investigarlo antes de la boda. Supe que había estado preguntando sobre nuestra familia, sobre el dinero. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque vi algo en él que tal vez ni él mismo sabía. Vi que a pesar de sus planes estaba empezando a amarte de verdad. Abuela, eso no es cierto. Él me lo confesó. Nunca me amó. ¿Estás segura? ¿Has visto cómo te mira cuando cree que nadie lo ve? ¿Has visto cómo cuida a tu hija? Sofía no sabía qué decir. Su abuela continuó. Cambié mi testamento varias veces durante estos años. Al principio lo hice para protegerte de él, pero después vi que él estaba cambiando. ¿Cómo cambiaste el testamento? Ven acá, mi niña. Necesito que abras esa gaveta. Sofía abrió la gaveta del buró del hospital donde Doña Esperanza tenía sus cosas personales. Saca el sobre amarillo. Dentro del sobre había varios documentos legales. Ese es mi testamento real. El que está en la notaría es falso. ¿Qué? Escúchame bien, mi niña. En el testamento real, tú heredas todo, pero con una condición. Diego debe firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre la herencia. Si lo hace, recibirá una suma de dinero considerable, pero nunca tendrá acceso a la empresa o a las propiedades principales. Y si no firma, no recibe nada. Y si ustedes se divorcian, él tampoco recibe nada. ¿Por qué hiciste esto? Para probar que es más importante para él, el dinero o tú. Si realmente ha cambiado, si realmente te ama, firmará sin dudarlo. Sofía miraba los documentos sin poder creer lo que estaba leyendo. ¿Él sabe algo de esto? No, nadie lo sabe excepto tú y yo. Y ahora que me voy, solo tú. Abuela, no te vayas. Te necesito. Mi niña, ya es mi hora. Pero antes de irme, necesito que me prometas algo. Lo que sea. Dale a Diego la oportunidad de demostrar quién es realmente. Enséñale estos documentos. Su reacción te dirá todo lo que necesitas saber. 2 días después, Doña Esperanza murió peacefully en su sueño. Sofía estaba dormida en la silla al lado de su cama con la bebé en brazos.
Diego estaba en el sofá del otro lado de la habitación. Cuando se dieron cuenta de que había muerto, ambos lloraron. Sofía por la pérdida de la mujer que había sido su madre, su abuela, su todo. Diego por razones que él mismo no entendía completamente. Después del funeral, Sofía se quedó en casa de su abuela, tratando de procesar todo lo que había pasado. Diego seguía viviendo en el hotel, pero venía todos los días a ayudar con la bebé y con los trámites legales. Una semana después del funeral, Sofía decidió que era hora de hacer la prueba que su abuela le había sugerido. «Diego, necesitamos hablar sobre la herencia», le dijo. «Sofía, yo no quiero nada de la herencia. Te lo he dicho 1000 veces. Sé que lo has dicho, pero necesito que firmes algunos documentos para hacerlo oficial». «¿Qué tipo de documentos?». Sofía sacó los papeles que su abuela le había dado. Había estudiado cada línea durante la última semana. «Estos son documentos de renuncia. Si los firmas, renuncias a cualquier derecho sobre la herencia que pudiera corresponderte como mi esposo». Diego tomó los documentos y los leyó cuidadosamente. Sofía observaba cada expresión de su rostro. «¿Y si los firmo?», preguntó Diego. «Si los firmas, recibes una suma de dinero considerable, suficiente para vivir cómodamente, pero no tendrás acceso a la empresa ni a las propiedades principales. ¿Y si no los firmo? Si no los firmas y nos divorciamos, no recibes nada». Diego siguió leyendo los documentos. Sofía podía ver que estaba haciendo cálculos mentales. «¿Cuánto dinero exactamente?», preguntó. 5 millones de pesos. Diego se quedó callado por un momento largo. 5 millones de pesos eran mucho dinero, pero no se comparaba con los más de 200 millones que valía la herencia completa. «¿Y si no nos divorciamos?», preguntó. «¿Si arreglamos nuestro matrimonio?». «Eso no cambia nada. Estos documentos son independientes de nuestro matrimonio». Sofía estaba mintiendo. En realidad, si arreglaban su matrimonio y Diego no firmaba, tendría acceso a todo, pero quería ver qué elegiría Diego cuando pensara que no podía tenerlo todo. «¿Necesitas tiempo para pensarlo?», preguntó Sofía. «No», respondió Diego inmediatamente. «No necesito tiempo». Tomó una pluma y firmó todos los documentos sin dudar. «Listo». Sofía se quedó sorprendida. Había esperado que Diego pidiera tiempo, que hiciera más preguntas, que tratara de negociar. «¿Estás seguro?», preguntó. «Completamente seguro. Nunca quise tu dinero, Sofía». «Bueno, al principio sí, pero ya no». «¿Por qué?». «Porque me di cuenta de que puedo ganar dinero por mí mismo, pero no puedo conseguir otra familia como la que tengo contigo y con nuestra hija». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso significa que, si me das una oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el esposo que mereces. No el que fingí ser, sino el hombre que quiero ser para ti». Sofía no respondió inmediatamente. Se quedó mirando los documentos firmados, procesando lo que acababa de pasar. «¿Sofía?», preguntó Diego. «¿Estás bien?». «Mi abuela tenía razón», murmuró Sofía. «¿Sobre qué?». «Sobre ti. Sobre que habías cambiado». «¿Tu abuela sabía?». «Sabía todo, Diego. Desde el principio sabía por qué te acercaste a mí, pero también vio algo en ti que tú mismo no sabías que existía». Diego se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Doña Esperanza sabía que yo…». «Sí, y cambió su testamento varias veces por tu culpa. Al final, decidió darte esta prueba. Quería ver qué elegirías cuando tuvieras que decidir entre el dinero y la familia». «¿Y qué pasó? ¿Pasé la prueba?». «Sí», dijo Sofía llorando. «Pasaste la prueba». Diego se acercó a ella y la abrazó. «Sofía, sé que no puedo borrar todo lo que hice. Sé que empecé esto por las razones equivocadas, pero en algún momento durante estos 3 años, sin darme cuenta, me enamoré de ti de verdad». «¿Cuándo? ¿Cuándo te diste cuenta?». «Creo que fue gradual, pero el momento específico fue cuando nació nuestra hija, cuando te vi en el hospital, tan fuerte, tan hermosa, tan llena de amor. Me di cuenta de que no quería perderte, no por el dinero, sino por ti. ¿Y por qué no me dijiste nada?». «Porque tenía miedo. Miedo de que fuera demasiado tarde. Miedo de que, si te confesaba la verdad, me odiaras para siempre». «Te odié», admitió Sofía. «Cuando me enteré de todo, te odié. ¿Y ahora?». Ahora no sé qué siento. Estoy confundida. Estoy lastimada. Pero también ¿qué?». «También vi cómo me cuidaste en el hospital. Vi cómo cuidaste a nuestra hija.
Vi cómo lloraste cuando murió mi abuela, y eso no se puede fingir. Diego tomó las manos de Sofía. Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida ganándome tu perdón. Te prometo que voy a ser el esposo y el padre que ustedes merecen. ¿Y cómo sé que esta vez es real? ¿Cómo sé que no estás actuando otra vez? Porque esta vez tengo algo que perder. Antes, si todo salía mal, podía irme y buscar otra víctima. Pero ahora tengo una hija que me necesita. Tengo una esposa que, a pesar de todo, todavía me da una oportunidad. Tengo una familia real. Sofía se quedó callada por un momento. Va a tomar tiempo, dijo finalmente. No puedo perdonarte de la noche a la mañana. Entiendo. Y vas a tener que demostrarme todos los días que has cambiado. Lo haré. Y nunca más me mientas. Nunca más. Nunca más. Sofía suspiró profundamente. Está bien. Podemos intentarlo. Pero empezamos desde cero. Como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. Diego sonrió por primera vez en semanas. Hola, soy Diego. Soy un hombre que cometió errores terribles, pero que está dispuesto a cambiar por la mujer que ama. Hola, Diego. Soy Sofía. Soy una mujer que está dispuesta a creer en las segundas oportunidades. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Diego se mudó de vuelta a casa, pero durmió en el sofá durante las primeras semanas. Sofía necesitaba tiempo para volver a confiar en él. Diego cumplió su promesa. Todos los días demostraba que había cambiado. Ayudaba con la bebé sin que se lo pidieran. Trabajaba extra para contribuir económicamente sin depender de la herencia. Y sobre todo, era completamente honesto en todo. ¿Cómo te fue en el trabajo?, le preguntaba Sofía. Bien, aunque mi jefe me gritó por un error que cometí. Antes te habría dicho que todo estuvo perfecto. ¿Cómo te sientes? Frustrado, pero también aliviado de poder contarte la verdad. Poco a poco, Sofía empezó a relajarse. Empezó a creer que tal vez, realmente, Diego había cambiado. Una noche, mientras veían televisión, Sofía le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber firmado los documentos? No. Bueno, a veces me pregunto cómo sería tener todo ese dinero, pero luego miro a nuestra hija, te miro a ti, y me doy cuenta de que tengo algo mucho más valioso. ¿Qué? Una familia real, amor real, una vida real. Sofía se acurrucó contra él en el sofá. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que ahora que sé la verdad, que sé cómo empezó todo, me siento más cercana a ti que nunca. ¿Por qué? Porque ahora sé que cuando me dices que me amas, es real. Antes, cuando no sabía nada, siempre tenía una pequeña duda, algo que me decía que era demasiado bueno para ser verdad. Y tenías razón. Sí, tenía razón. Pero ahora, cuando me dices que me amas, sé que es porque realmente me amas, no porque necesites algo de mí. Diego la besó suavemente. Te amo, Sofía. Te amo de verdad. Yo también te amo. Y eso es lo más loco de todo. 6 meses después, Sofía le dijo a Diego que podía volver a dormir en su cama. Un año después, renovaron sus votos matrimoniales, esta vez con promesas reales basadas en amor real. La empresa de la familia creció bajo el liderazgo de Sofía, quien se convirtió en una de las arquitectas más respetadas del país. Diego trabajó duro y eventualmente abrió su propia empresa de construcción, pequeña pero honesta, y su hija, Esperanza, creció en un hogar lleno de amor verdadero, sin saber nunca que su familia había comenzado con una mentira. 5 años después de la muerte de doña Esperanza, Sofía estaba en su oficina revisando los planos de un nuevo proyecto cuando recibió una llamada inesperada. Señora Ramírez, soy el licenciado Morales. Tengo algo importante que entregarle. ¿De qué se trata? Su abuela me dejó instrucciones de entregarle esto exactamente 5 años después de su muerte. 1 hora después, el abogado llegó a la oficina de Sofía con un sobre sellado. Su abuela fue muy específica. Dijo que solo debía entregarle esto si usted y su esposo seguían casados después de 5 años. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y varios documentos. Mi querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que Diego y tú lograron superar la crisis y que siguen juntos. Significa que el amor verdadero ganó. Sofía continuó leyendo con lágrimas en los ojos. Quiero que sepas que los documentos que Diego firmó no eran reales. Bueno, sí eran reales,
pero tenían una cláusula oculta que solo se activaría si ustedes seguían casados después de 5 años. Si están leyendo esto juntos, significa que Diego demostró que su amor es genuino. Sofía no podía creer lo que estaba leyendo. Los documentos que acompañan esta carta establecen que Diego ahora tiene derecho a la mitad de la herencia, no porque se lo haya ganado con mentiras, sino porque se lo ganó con amor verdadero, porque eligió a la familia sobre el dinero, porque demostró que puede ser el hombre que tú mereces. Sofía corrió a casa para contarle a Diego. Lo encontró en el patio jugando con Esperanza, que ahora tenía 5 años, y con su segundo hijo, Mateo, de 2 años. «Diego, necesitas leer esto», le dijo entregándole la carta. Diego leyó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. «¿Esto es real?», preguntó. «Según el abogado, sí. Mi abuela lo planeó todo desde el principio. Pero yo no quiero la mitad de la herencia. Ya firmé. Diego, léelo todo». Diego terminó de leer la carta, donde doña Esperanza explicaba que había visto el potencial de Diego para cambiar y que quería darle la oportunidad de demostrar que el amor puede transformar a las personas. «No le den esta herencia a Diego como premio por cambiar», continuaba la carta. «Úsenla juntos para hacer el bien. Construyan casas para familias necesitadas. Ayuden a jóvenes a estudiar arquitectura. Hagan que el dinero sirva para algo más que solo tener dinero». Diego se quedó callado por un momento largo. «¿Sabes qué?», le dijo finalmente a Sofía. «Tu abuela era más inteligente que todos nosotros». «¿Qué quieres decir?». «Que desde el principio sabía que yo podía cambiar, que tenía fe en que el amor podía ganar, que creía en nosotros incluso cuando nosotros no creíamos en nosotros mismos». «¿Y qué vamos a hacer?». «Exactamente lo que ella dijo. Vamos a usar este dinero para ayudar a otros. Vamos a construir no solo casas, sino familias. Vamos a demostrar que el amor verdadero puede cambiar el mundo». Sofía lo besó, mientras sus hijos jugaban alrededor de ellos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que mi abuela tenía razón desde el principio. Tú fingiste amarme durante años, pero al final, el amor se volvió real. Y ahora, años después, no puedo imaginar mi vida sin ti. Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ustedes. Y lo más increíble es que ahora es completamente cierto». Esa noche, mientras ponían a dormir a sus hijos, Sofía y Diego hablaron sobre el futuro, sobre la fundación que iban a crear en honor a doña Esperanza, sobre las familias que iban a ayudar, sobre el legado de amor que iban a dejar. «¿Crees que alguna vez les contaremos a nuestros hijos cómo empezó todo esto?», preguntó Sofía. «Algún día», respondió Diego, «cuando sean lo suficientemente grandes para entender que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero puede nacer incluso de las mentiras, que a veces las segundas oportunidades son las que realmente cuentan. ¿Y crees que nos van a perdonar? Creo que van a estar orgullosos de nosotros, porque vamos a demostrarles que no importa cómo empieces, sino cómo decides continuar». Sofía se acurrucó contra Diego en la cama. «Te amo», le susurró. «Yo también te amo. Y esta vez es completamente real». Afuera las estrellas brillaban sobre la ciudad, como si doña Esperanza estuviera sonriendo desde el cielo, satisfecha de que su plan había funcionado, que el amor había ganado, que su familia había encontrado la felicidad verdadera. Y en la mesa de noche, junto a la foto de la boda, había una nueva foto, toda la familia junta, con sonrisas genuinas, con amor real, con un futuro lleno de esperanza, porque a veces, las mejores historias de amor son aquellas que comienzan con una mentira, pero terminan con la verdad más hermosa de todas, que el amor verdadero puede transformar a las personas y crear milagros cuando menos lo esperamos.